Que el Señor les bendiga. Les habla Damaris Sirión. Es un gusto para mí saludarles nuevamente en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir, si son tan amables, que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, los versículos del 35 al 41. El título del mensaje de hoy es La tormenta. Dice así la palabra de nuestro Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El Evangelio de Marcos nos cuenta que Jesús estaba enseñando la palabra y después de un día de trabajo, de enseñar la palabra, estaba cansado. Así que les pidió pasar al otro lado del lago y se subieron a la barca. Y cuando él subió a la barca, él se acostó cerca del timón, se acostó allí sobre un cabezal. Cabezal significa o colchoneta o almohadón o cojín. Él se tiró allí sobre un cabezal, dice la palabra, para descansar y se durmió. Pero sucedió que mientras estaba dormido el maestro, comenzó a levantarse una tempestad de viento. Todos sabemos lo que es una tormenta. Pues desde que tenemos uso de razón, nosotros oímos la palabra tormenta cuando hay lluvias torrenciales, cuando hay fuertes vientos, cuando hay relámpagos, cuando hay truenos. Se dice hay tormenta, y desde pequeños siempre estamos escuchando la palabra tormenta. Según dicen los expertos, las tormentas se originan cuando un centro de baja presión se desarrolla con un sistema de alta presión que lo rodea. Esta combinación de fuerzas opuestas puede crear vientos y resultar en la formación de nubes de tormenta. En lo espiritual sucede exactamente lo mismo. El creyente se encuentra con tormentas espirituales cuando se encuentran el choque de poder de las fuerzas del Señor con las fuerzas del enemigo. Cuando esas tormentas desestabilizan tu vida, te nublan tu visión, cuando te sientes confundido, cuando no sabes qué rumbo tomar, cuando te sientes que no sabes qué hacer, estás en una tormenta espiritual. La guerra espiritual es un choque de poder, es un enfrentamiento entre las fuerzas de Dios con las fuerzas satánicas. De estos enfrentamientos se originan las tormentas espirituales. En primer lugar, la Biblia nos dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. La palabra griega que se usa en este pasaje de Marcos 4:37 para referirse a tormenta es lailaps, que significa torbellino, tormenta, tempestad. Cualquiera de estas definiciones que significa lailaps pueden ser devastadoras. Sin embargo, Marcos nos aclara, nos dice que se levantó una gran tempestad de viento, por lo que entendemos que la palabra tempestad aquí se refiere a una tormenta, que significa fenómeno meteorológico producido por vientos fuertes que agitan violentamente el mar, levantando gigantescas olas. Según dicen los expertos, esta tempestad de viento que se produjo en el lago de Genesaret puede levantarse y puede levantar grandes
olas. Todo esto se debe por como está allí la región del lago, lo circundan muchas montañas. Así que esto hace que aquí se produzcan estos fenómenos naturales donde el lago, que por lo regular los lagos son más calmados, se levantan fuertes olas y por eso los discípulos estaban tan asustados. Así como en el mundo natural pueden surgir este tipo de tormentas que agitan el mar, agitan las aguas y se producen grandes olas, así también en nuestras vidas espirituales pueden venir tormentas que nos desestabilizan. Pueden venir torbellinos, tempestades que nos amedrentan y nos asustan. Las tormentas espirituales atacan nuestras vidas en diferentes maneras. Primero, trabajan en las circunstancias. Si usted se acuerda en el libro de Job nos relata, o sea, nos deja saber cómo es que el enemigo trabaja en las circunstancias. La Biblia dice que Job era un hombre adinerado, era un hombre de muchos bienes y en un solo día vinieron y le dieron noticias desastrosas de su pérdida, de todas las cosas que tenían, hasta de su familia. Vinieron salteadores y le robaron a los sirvientes y le quitaron todo lo que tenían allí los sirvientes, todas las posesiones de Job. Fuego cayó del cielo y quemó las posesiones, las ovejas y los sirvientes de Job, y solo escapaba uno para darle la mala noticia a Job. Vino también un gran viento, un fuerte viento al lugar donde estaban reunidos los hijos de Job en una casa, y se derrumbó la casa, colapsó la casa y murieron todos los hijos de Job. Todos estos desastres naturales apuntaban a ser hechos por el dedo de Dios, porque ¿quién puede desatar ese viento fuerte, ese torbellino que viene y destruye las propiedades? ¿Quién puede hacer caer fuego del cielo y quemar todo? Nadie puede hacer esto. Esto eran cosas que se le salían de las manos a Job para controlarla. Y por supuesto, lo que viene a la mente de toda persona es: ¿esto Dios lo hizo o Dios lo permitió? ¿Por qué fue que Dios lo permitió? ¿O por qué fue que Dios hizo esto? Es lo que le viene a la mente de uno. En el Evangelio de Marcos nos relatan que los discípulos estaban enfrentando circunstancias que ellos no podían controlar tampoco, porque esto es lo que el diablo hace, circunstancias que uno no puede operarla, que uno no puede cambiarla, que uno no tenemos el poder para hacer parar estas circunstancias, porque pueden ser que estas circunstancias están en lo que es desastres naturales, o como le pasó a Job, o diferentes cosas como a los discípulos, que el viento levantaba las olas grandemente y estaban echando esas olas, aguas en el bote. Recordemos que las embarcaciones de aquel tiempo no eran como las de nosotros hoy en día. Por lo tanto, los discípulos estaban atemorizados. Ellos estaban sintiendo miedo por lo que estaban viendo. Cualquiera puede sentir miedo. Si usted está en el mar y ve que su barco se empieza a llenar de agua, todo el mundo va a sentir miedo. Cuando el diablo ataca tu vida, él siempre va a crear a tu alrededor circunstancias que humanamente usted no puede controlar para que usted desfallezca, para que su fe colapse, para que usted se sienta solo, para que usted reniegue del cuidado de Dios. El diablo siempre va a propiciar problemas repentinos en el matrimonio. Por ejemplo, que usted no puede arreglar, o que usted piensa que no se puede arreglar, o que usted piensa que ya no hay solución. Problemas con los hijos que lo hacen sufrir y usted no ve un brillo de esperanza para cambiar esta situación. Problemas en las finanzas que no le alcanzan para cubrir las deudas interminables que se acumulan y que usted no sabe cómo va a hacer. Problemas en los trabajos, pérdidas de trabajo. Usted no encuentra un trabajo mejor, que tenga mejor remuneración para que usted pueda tener una mejor entrada para suplir todas sus necesidades. Enfermedades repentinas, leyes gubernamentales que pronostican lo peor para los residentes del país, los ciudadanos del país. En todo
todos estos casos usted va a sentir que el agua le está llegando al cuello, que el agua está entrando en su bote, que el agua lo está anegando y usted va a sentirse con mucho temor, como se sintieron los discípulos. Las tormentas espirituales atacan también las emociones, produciendo miedo. Cuando usted está bajo una tormenta, enfrentando una prueba, usted va a sentir temor. Eso es lo primero que le viene. El temor va a la vanguardia en medio de las tormentas espirituales, haciendo desfallecer la fe, porque el temor anula la fe. El temor es contrario a la fe. La fe trae paz, el temor trae desasosiego, trae intranquilidad, trae inquietud del espíritu. Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Los discípulos, siendo algunos de ellos pescadores y quizás habían visto o oído de este fenómeno natural en el lago de Genesaret, que se le llama Mar de Galilea también, ellos habían oído o habían visto quizás este fenómeno pasar anteriormente, cuando los vientos se desataban y levantaban grandes olas. Sin embargo, ellos estaban con temor, ellos estaban con miedo. Hay un temor humano que puede venir a tu vida en medio de cualquier circunstancia difícil, en medio de cualquier tormenta, pero también hay un miedo que es un miedo diabólico, que viene para invalidar tu fe, para desestabilizar tu vida, para ponerte a ti en una situación emocional muy difícil. Ahora, ¿cómo diferenciar el temor humano natural y el temor diabólico? Bueno, el temor humano es aquel que te llega de momento por una situación difícil, por una circunstancia adversa, por problemas que de momento se desatan y tú no sabes cómo hacerlo y te atemorizan. Pero ese temor te lleva a Dios en fe y en confianza, te lleva a buscar el rostro de Dios en humildad, te lleva a buscar a Dios diciendo: Señor, yo no puedo, pero tú sí. Es como el rey Josafat. Si usted busca en 2 de Crónicas capítulo 20, los versículos del 2 al 3, usted se va a dar cuenta lo que él hizo. Dice así: acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Mientras que Josafat hizo esto en fe y buscó al Señor para saber qué hacer en aquella situación que lo atemorizó, vemos a los discípulos del Señor que hacen lo contrario. Dijimos que hay un miedo humano y un miedo diabólico, que es el que te paraliza, el que te turba. El miedo diabólico es el que te hace ir al Señor. Tú vas al Señor porque esa es tu reacción, tú vas a pedirle a Dios ayuda porque esa es tu reacción, pero tú vas en desesperación, tú vas en incredulidad, tú vas temiendo lo peor, tú solamente lo haces como una rutina o como pidiendo un auxilio, pero sin tener esperanza que algo va a cambiar. Ese es el temor diabólico, cuando tu fe te nubla el entendimiento, cuando el temor diabólico elimina tu fe y él te nubla tu entendimiento para que tú no puedas ver a Dios. Con temor tú no puedes ver a Dios, con temor tú solo ves las circunstancias difíciles. Los discípulos no hicieron como Josafat, los discípulos fueron con un temor, era un temor diabólico que le nublaba la visión y ellos no podían ver nada más que la tormenta. Ellos fueron al Señor, pero no fueron en fe. Ellos fueron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, ¿no te importa lo que está pasando? ¿No te importa que estamos a punto de morir y tú ahí durmiendo? Con temor usted no puede tener confianza.
Con temor usted no puede orar y dirigir su oración con fe al Señor, porque solamente el temor lo domina y le pone ese lazo que no lo deja caminar, no lo deja tranquilo. Usted está en desasosiego, usted está en un constante sufrimiento y solo ve lo peor, solo está mirando lo peor, solo está esperando lo peor y de ahí nadie lo saca. Con temor usted no puede confiar en el Señor. Con temor usted nunca podrá ver a Dios, solo verá lo que el temor le enseña que usted vea. Además, según el enfoque que traiga la tormenta que el diablo desata contra su vida, el temor, el espíritu de temor también le va a traer a usted baja estima, según por lo que usted esté pasando, depresión, ansiedad, que son unos de los componentes de las tormentas emocionales que arrollan el corazón, que lo turban, que lo hacen sufrir. Las tormentas espirituales tienen como blanco la fe, atacan la vida espiritual trayendo incredulidad para separar al creyente de Dios. Cuando el creyente está pasando por medio de tormentas espirituales, los espíritus demoníacos inmediatamente comenzarán a enviarles pensamientos de duda, temor, ansiedad, tristeza. Le hacen desviar al creyente su atención de Dios, su atención de la palabra, su atención de las promesas de Dios y solo enfocan su mirada en lo que está sucediendo a su alrededor. De la misma manera, cuando un creyente coloca su escudo de fe, entonces hace parar lo que el diablo le está enviando a su mente. Yo no sé si usted se acuerda en mensajes anteriores que predicamos titulado Vistiendo la armadura de Dios. Cuando predicamos este mensaje, estuvimos hablando de las partes de la armadura del cristiano que debemos vestir para enfrentar la guerra espiritual. Bueno, una de las armaduras que allí hablamos es del escudo de la fe. Y dijimos que cuando un soldado romano se ponía el escudo de la fe, que era muy grande, lo cubría desde la cabeza hasta sus pies. Y también este escudo cubría todas las demás partes de la armadura del creyente o del soldado, romano. De la misma manera, cuando nosotros vestimos el escudo de la fe, nos ponemos el escudo de la fe, este escudo va a cubrir todas las demás partes de nuestra armadura, de nuestro cuerpo. Este escudo nos va a cubrir desde nuestra cabeza hasta la planta de los pies. Por ejemplo, la mente, o sea, la cabeza en la armadura del cristiano se cubre con el yelmo de la salvación. El yelmo está puesto allí para guardar la mente, para guardar el alma, las emociones, la mente, de esos pensamientos que el diablo lanza para que no le lleguen a usted, para que usted pueda tener esto cerrado con el evangelio, con la palabra allí protegido para que usted no tenga problema. Sin embargo, el escudo de la fe es el que lo ayuda, aparte del yelmo, a llevar esos pensamientos que el diablo trae a su mente cautivo a la obediencia a Cristo. Usted por la fe va hablando palabra de fe. Cada vez que le viene un pensamiento contrario, usted por la fe habla la palabra que contrarresta ese pensamiento que vino a su mente. Los pies, el soldado romano los vestía con un calzado duro. El cristiano, en la armadura del cristiano, lo vestimos con el evangelio de la paz, el evangelio de nuestro Señor, el evangelio donde su fundamento, la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Bueno, el yelmo, el evangelio está allí, nuestros pies calzados en ese evangelio, en esa roca firme que es Cristo, nuestros pies firmes allí, y podemos entonces pararnos para poder estar firme contra las acechanzas del diablo, contra esas enseñanzas erróneas que andan por ahí, que el diablo usa para confundirnos o para separarnos del amor de Cristo, tribulaciones, tormentas que el diablo manda para ver si lo puede hacer a usted desconectar de la gracia del Señor, desconectarlo del amor de Cristo, desconectarlo de esa salvación tan grande que el Señor nos compró en la cruz del Calvario. El escudo de la fe es con el que nosotros derribamos todo argumento satánico que viene a nuestra vida a querernos mover de la roca inconmovible de los siglos. Cuando vienen las
las flechas que nos quieren mover o nos quieren separar del amor de Cristo, que nos quieren separar del amor de Dios, que nos quieren separar de lo que la palabra dice. El escudo de la fe entra en acción y usted va a hablar la palabra como en Romanos 8, que dice el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, hambre o desnudez? Y después dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. O sea que viene el diablo por aquí como un río, pero el Espíritu del Señor levanta bandera. Cuando usted pone el escudo de la fe allí, ese escudo de la fe protege toda su armadura, y ese escudo de la fe es lo que lo hace a usted hablar esa palabra poderosa para contrarrestar todo aquello que el diablo traiga a su mente para querer separarlo del amor del Señor. Es por esta razón que el diablo ataca la fe, porque él sabe que si él puede quitar el escudo de la fe, que es el que usted usa para batallar contra él lo vence. Y si él lo vence, él lo destruye. Por esta razón es importante que el creyente conozca la Escritura y mantenga el escudo de la fe siempre vistiéndolo con él para poder contrarrestar todo ataque del maligno. La fe es la actitud de confianza, convicción y entrega que usted da a un ser divino, a nuestro Señor. Es por la fe que nos acercamos a Dios. Hebreos 11:6 dice: es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es por la fe que recibimos todas las bendiciones de nuestro Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 10:38 nos dice: mas el justo por su fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Cuando usted está bajo ataque satánico, su mente se llena con sugerencias diabólicas para destrozar su fe. Estas sugerencias son hechas con precisión para que usted las crea y desista de su fe. Cuando le vienen esas mentiras diabólicas a su mente, no es usted quien la está pensando, son flechas del diablo, son esos dardos que son tirados a su mente para engañarlo, para separarlo del amor de Dios, para confundirlo, para quitarle su fe, para que el espíritu de incredulidad pueda manejar entonces su vida. El enemigo conoce cuando un creyente tiene fe y confianza en Dios, y esto lo aterra, porque cuando él ve que usted tiene confianza en Dios y que usted tiene fe y que usted está firme en las promesas del Señor, él sabe que no se le puede acercar. Él tratará siempre de buscar la excusa, la manera, la circunstancia que él pueda traer para derribarlos. Tenga siempre presente que un cristiano incrédulo es fácil para destruir. En segundo lugar, las tormentas espirituales pueden venir aun cuando usted está en el centro de la voluntad de Dios. Muchas veces las personas piensan que las tormentas solo vienen cuando las personas le dan entrada al diablo, o cuando las personas están en pecado, o cuando las personas son débiles. No. Las tormentas pueden venir cuando usted está en el centro de la voluntad de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. O sea, ellos estaban en la voluntad de Dios. Ellos no se fueron por su propia voluntad. Ellos no se fueron por su iniciativa. Ellos fueron siguiendo las órdenes del maestro. Si usted ve, ellos estaban en la voluntad del Señor. Ellos obedecieron cuando Él les dijo: pasemos al otro lado, y vinieron con la barca y la trajeron para subirse a ella para pasar al otro lado. El propósito del enemigo es sacarte de la voluntad de Dios. Cuando tú estás caminando en la voluntad de Dios, el enemigo tratará de quitarte de la voluntad de Dios, y por eso levanta a veces tempestades, tormentas que vienen a tu vida para ver si con ello puedes sacarte a ti del propósito del Señor. Cuando un cristiano está fuera de la voluntad de Dios, el diablo ni se pierde el tiempo en acercársele para hacerle algo, porque sabe que sus oraciones no van a ser oídas por Dios. Porque cuando usted está teniendo una vida no conforme a la voluntad de Dios, sino haciendo sus propias
propios deseos, caminando de acuerdo a sus propias ideas, sus oraciones son estorbadas. Porque acuérdese que Jesús dijo, si tú estás en mí y mi palabra está en ti, pide todo lo que tú quieras y se te será hecho. Pero cuando tú no estás en Cristo, o sea, porque tú vives tu vida de acuerdo a tus pensamientos, y cuando tú andas conforme a tus pensamientos, tus oraciones no son oídas. En cambio, cuando un cristiano está en la voluntad de Dios y ora conforme a la voluntad de Dios, el diablo se levanta furioso para tratar de impedir que siga orando así, porque sabe que va a recibir bendición y tratará de traer tormentas a su vida. Si usted se acuerda, en el libro de Daniel encontramos que el profeta se dispuso a orar y a ayunar porque entendió que había un conflicto grande. Daniel 10:1 dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelado palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. El comentario de Matthew Henry nos dice que esta visión estaba fechada en el año tercero de Ciro, rey de Persia, es decir, de su reinado después de la conquista de Babilonia, el tercer año de que Daniel había comenzado a relacionarse con él. Era pues el año 536 antes de Cristo, unos 72 años desde que Daniel había sido deportado a Babilonia, así que estaría ya por los 90 años de edad. Una idea general de esta profecía: la palabra, esto es, el mensaje era verdadero y el conflicto, es decir, la confrontación bélica, grande. Daniel ya era un anciano de 90 años. Sin embargo, él entendió que la visión que el Señor le había dado, la palabra era verdadera, pero él pudo discernir que había un conflicto. No le llegaba la respuesta del Señor. Hay un conflicto, y de 90 años él se dispuso a orar y a ayunar para que el Señor le respondiera. Si Daniel hizo eso con 90 años y si se puso a ayunar, ¿cuánto más no podemos hacer nosotros en ayuno y oración? Buscar la dirección del Señor en nuestras vidas, buscar qué es lo que está pasando, por qué estamos teniendo conflicto para que esa respuesta que estamos esperando llegue. Debemos tener discernimiento para entender qué es lo que está pasando y ponernos en batalla espiritual, sabiendo que el enemigo se interpone como se interpuso con Daniel para que él no recibiera la respuesta. Fíjese, el ser humano es imperfecto y por esta razón comete muchos errores. El hombre y la mujer pueden hacer malas decisiones en su vida, y por estas malas decisiones pueden venir problemas, dificultades, diferentes cosas que angustian al ser humano. Pero yo me atrevería a decir que el 90% de las luchas que enfrentamos todos los creyentes es debido a las acechanzas del enemigo, porque el diablo no descansa. El apóstol Pedro nos dice que él anda como león rugiente tratando a quien devorar. Por lo tanto, él siempre está ideando cómo hacerte el mal, cómo hacer para que tú caigas, cómo hacer para que tú desistas de tu fe, cómo hacer para que tú te retires, cómo hacer para que tú temas, cómo hacer para hacerte deprimir, cómo hacer para separarte de esas bendiciones que el Señor quiere darte, para robarte todo lo que el Señor ya ha decidido darte en su santa voluntad, para nublar tu entendimiento y que tú no puedas ver lo que está pasando y por lo que tú no estás recibiendo lo que ya el Señor te ha dado desde que oraste. Recuerda que el ángel le dijo a Daniel: varón muy amado, desde el primer día que dispusiste tu corazón para orar, fueron oídas tus palabras, pero el príncipe de Persia se interpuso para que yo no viniera a traerte esa respuesta. O sea, hay que tener visión y hay que enfrentar. Cuando vemos que la tormenta está dando y nosotros estamos en correcta posición, debemos declarar ayuno y oración, buscar el rostro de Dios, debemos estar allí perseverantes, debemos estar en batalla espiritual como Daniel hizo. Si Daniel lo hizo a los 90 años, ¿cómo no lo podemos hacer nosotros también? En tercer lugar, Jesús estaba durmiendo en la popa del bote. Rendido por el cansancio del día que estaba enseñando la palabra, Jesús se fue a dormir. Recordemos que él se pasaba las noches orando también, y con ese cansancio se fue a dormir.
Pero yo pienso que también este sueño era a propósito, porque el Señor estaba entrenando a los discípulos. Recordemos que los discípulos eran los que iban a continuar el evangelio. La tarea era predicar este evangelio en todo el mundo. O sea que eso era lo que Jesús los iba a mandar a hacer. Jesús los estaba preparando para que siguieran su labor, para que siguieran lo que Él comenzó, enseñando la palabra del reino, enseñando el evangelio de Jesucristo, estableciendo su palabra en los corazones necesitados. Por lo tanto, yo pienso que Jesús estaba ahí durmiendo, pero mirando a ver cómo ellos iban a actuar en aquella situación difícil. Él quería que sus discípulos tuvieran esa fe profunda, esa fe fortalecida en Él, esa fe que nada los pudiera tumbar o separar de su amor. Perdón. Entonces Jesús, yo pienso que estaba allí como entre dormido, pero a ver qué pasa, a ver cómo ustedes van a reaccionar. Note que los discípulos estaban perplejos al ver a Jesús durmiendo y las olas levantando el agua tan fuertemente, los vientos soplando y levantando las olas tan grandes que estaban entrando en el bote. Yo digo que cualquiera nos hubiéramos asustado. No es que nosotros seamos súper espirituales. Yo creo que como los discípulos, nosotros también nos asustamos en momentos que vienen cosas a nuestra vida que no las esperamos, y nosotros lo primero es temer y nos ponemos tan temerosos del Señor, ante el Señor, que vamos corriendo al Señor para pedirle ayuda, y es allí donde el Espíritu Santo nos ministra y comienza a darnos esa paz que inunda nuestra alma y nuestro corazón. Hace poco yo estaba pasando por un momento que llegó a mi vida, llegó a nuestra vida, algo que no lo esperábamos, pero cuando llegó, mi reacción fue temer. Mi reacción fue de temor, pero el Señor me dio la palabra en Isaías, donde dice: no temas, porque yo soy quien te tomo por tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Así, cuando el Señor me dio esta palabra en oración, la paz de Cristo inundó mi vida, inundó mi mente, inundó mi corazón, y yo completamente me relajé delante de Dios. Le dije: gracias, porque tú estás en control. Y todo lo que pronosticaba a algo malo se hizo bueno. Hubo bonanza y hubo bendición, porque Dios nunca falla. Él es un Dios poderoso. Él es un Dios que nos contesta, que está con nosotros, que está siempre con nosotros. Los discípulos no concebían que el Señor estuviera durmiendo mientras ellos estaban batallando con las olas. Ahora veamos que por qué estaban batallando. Ellos no concebían su indiferencia frente a esta situación. Ellos no entendían que el estar en peligro de hundirse, según pronosticaban las circunstancias que veían, a Jesús no parecía importarle. ¿No le parece a usted también, cuando usted está en esas situaciones tan difíciles y usted piensa, no oye la respuesta del Señor, y usted ve que el agua está entrando en su bote y usted no sabe qué hacer, y usted piensa que el Señor no le está importando lo que está sucediendo, el Señor está indiferente a lo que le está pasando? Pero el Señor nunca está indiferente. El Señor está ahí. Él estaba ahí con ellos. Él estaba junto con ellos. Y si Él estaba con ellos, ¿usted cree que algo podía pasar? Romanos 8:31 nos dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? De la misma manera que Jesús estaba con los discípulos, Jesús está con nosotros, más aún está en nosotros por medio del Espíritu Santo. La pregunta es, si está con nosotros, ¿podremos hundirnos? ¿Podrá nuestro barco hundirse? ¿Podrá nuestra familia deshacerse? ¿Podrá las finanzas acabarnos? Lo que nos está pasando, lo que estemos enfrentando, ¿podrá más que el que está en nosotros? Acuérdense que 1 de Juan 4:4 dice: hijitos, y vosotros sois de Dios
y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en nosotros es grande, es poderoso, es mayor que todo, es mayor que esa prueba que estás enfrentando, es mayor que esa necesidad que tú tienes, es mayor que esa angustia que te está dominando el pecho, es mayor que esa ansiedad que te está produciendo lo que está pasando. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y lo que Él hizo antes lo hará hoy también. El Salmo 121, 3 y 4 nos dice que no dormirá ni se adormecerá el que guarda a Damaris. Pon allí tu nombre donde dice el que guarda a Israel. Pon tu nombre. Yo digo el que guarda a Damaris, el que guarda a Josué, el que guarda a Kathy, el que guarda a Joshua. No se adormecerá, no se dormirá, ni se descuidará, ni dará un pestañazo siquiera, porque Él está guardándonos en todo momento. En conclusión, Jesús le reprochó a los discípulos su falta de fe, aun cuando Él estaba con ellos en el bote. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Los discípulos no habían demostrado tener fe en el Señor, aun cuando Él estaba en la barca con ellos. El Evangelio de Lucas dice de esta manera: ¿qué es de vuestra fe? En el de Marcos dice: ¿cómo no tenéis fe? En el Evangelio de Lucas dice: ¿qué es de vuestra fe? Por lo que entendemos cuán importante es la fe en medio de las tormentas espirituales. ¿Cómo estás actuando tú en medio de tu situación? ¿Cómo estás actuando tú en medio de la tormenta que estás pasando? ¿Tú estás firme o estás flaqueando? Ten presente que el Señor está contigo. Ten presente que Él está allí a tu lado. Ten presente que aunque te parece que no te está escuchando, Él sí te está escuchando y ya envió ayuda. Aunque no la veas, comienza a confesarla en fe, creyendo que no te vas a hundir, que nada va a venir en contra de ti, porque mayor es el que está en ti. El diablo viene como un río, acuérdate siempre de eso, para atemorizarte, pero el Espíritu del Señor levanta bandera cuando tú crees, aleluya. Dios te dice hoy: no temas, sea cual sea tu situación, no temas. ¿Por qué no debo temer?, dices tú. Isaías 41:13 te da la respuesta: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amén. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente
por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor, nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.